El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hemos estado leyendo durante las últimas semanas pasajes del libro del profeta Amós. El profeta Amós tiene un gran impacto en el Antiguo Testamento, ya que él busca cumplir con su misión de una manera radical. Combate la injusticia, la opresión, el abuso, especialmente de los poderosos, hacia los desvalidos, hacia los pobres, hacia los menos afortunados. Por tal motivo, el mensaje de Amós resulta incómodo para aquellos que se sienten atacados por la verdad, interpelados por sus palabras. Sin embargo, Amós cumple fielmente con lo que Dios le encomienda y no disminuye el mensaje, no lo dosifica, de manera que no se hace cómplice del mal y del pecado. La primera lectura nos habla del sacerdote Amasías, quien era el encargado del santuario que estaba en Betel. Y es ese sacerdote, quien se supone debía servir a Dios, el que le pide a Amós que se vaya. Literalmente lo echa, lo corre. Y todo porque él dice que el santuario es precisamente un templo del rey y también templo del rey. Podríamos decir, en palabras más actuales, es un lugar donde manda el rey, el gobernante, la política y el pueblo. Y fíjense que esto, el día de hoy, creo que ocurre en muchos lugares del mundo, en los cuales hay cristianos que se sienten atemorizados, limitados en el ejercicio de sus funciones, porque saben que el poder de algunos gobiernos, muchos de ellos opresores, buscan entonces coartar y eliminar la predicación de la verdad y el llamado a la justicia. Entonces, las personas deciden dosificar el mensaje de manera que no sea incómodo y de ese modo poder entonces supuestamente seguir llevando adelante la obra de la evangelización.
A Amasías le preocupaba más el hecho de que el santuario pertenecía al rey y al reinado, y se olvidaba de Dios, del cual principalmente es el santuario. Entonces, yo quisiera invitarles a ustedes a que pidamos a Dios nos dé la fuerza para que aquellos que tenemos la obligación de predicar, de anunciar y de denunciar, no nos dejemos amilanar por las amenazas, por las presiones, sino que seamos coherentes y prediquemos realmente lo que Dios quiere que prediquemos, aunque eso suponga en algunos casos arriesgar incluso nuestras propias vidas. No podemos pactar con el mal, y para esto tenemos el ejemplo de Amós, de Juan Bautista y de Cristo mismo. El Evangelio, por su parte, nos presenta el envío de los discípulos por parte de Jesús. Voy a tratar de ir desglosando este pasaje que es muy interesante, porque tenemos que tomar en cuenta desde un principio el hecho de que es Jesús el que llama, es Jesús el que constituye el grupo de los discípulos, de los apóstoles. Y nosotros también desde el día de nuestro bautismo el Señor nos llamó a ser sacerdotes, profetas y reyes. Él fue el que nos constituyó. Ahora bien, no solamente nos llama el Señor para estar con Él, nos llama también para enviarnos a la misión. Nosotros no vamos simplemente porque tenemos el deseo de hacer el bien. Vamos porque Jesús nos envía. Y al enviarnos también nos capacita por medio de su gracia, nos da su poder para hacer el bien y de esa manera combatir el mal. Pero fíjense que este texto del Evangelio también hace mención al hecho de que Jesús les dice a sus apóstoles que no lleven nada que les estorbe, que lleven solamente lo necesario. Esto es una clara referencia al hecho de que nosotros debemos confiar más en Dios que en nuestras propias capacidades. Muchas veces nos llenamos de tantas cosas o queremos tantas cosas para supuestamente hacer algo, y al final esto lo que nos hace es que nos carguemos innecesariamente de un peso que no nos permite caminar con la rapidez necesaria. Entonces, aquí debemos recordar entonces esta invitación de Jesús a caminar con una mochila que sea ligera. Aquellas personas que han hecho alguna vez o que han escuchado de alguien que ha hecho el Camino de Santiago, de Compostela, saben muy bien de lo que estoy hablando. Hay varias rutas que se pueden tomar para llegar a Santiago de Compostela, esta ciudad ubicada en la región de la Galicia, en España. Tienen que caminar a lo largo de varios días, varios kilómetros, varias millas. Y una de las cosas que todas las personas que han hecho esto recomiendan es: lleva lo que es realmente indispensable. Porque la mochila que te pones en la espalda y que el primer día te pesa 10 libras, al cabo del paso de los días te va a pesar 30 o 40. No es tanto por el hecho de que le metas más cosas, sino porque el cuerpo está cansado. Entonces se siente más el peso. Sería bueno que nos preguntáramos cuánto peso innecesario realmente nosotros estamos cargando. Este peso nos hace el caminar más lento y al final de cuentas nos impide confiar en la providencia divina.
y en la gracia de Dios. Dios manifiesta su misericordia, especialmente en aquellos que confían en Él, más que en sí mismos. Ahora bien, Jesús también hace mención a cómo deben actuar los discípulos cuando lleguen a los lugares a evangelizar. Dice, si los reciben en un lugar, quédense allí hasta que se vayan, sean agradecidos. Pero luego agrega, si llegan en algún lugar y no los reciben bien, entonces abandonen el lugar y sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Generalmente los sacerdotes somos bien recibidos y bien tratados por las personas. Al menos así ha sido conmigo. Pero eso no quiere decir que siempre ha sido así. Puede haber una excepción a esto. Y fíjense que cuando yo estaba recién llegado a la ciudad de Omaha, Nebraska, en el año 2005, un día me pidieron ir a bendecir una casa. Yo digo bendecir la familia, porque más que bendecir el objeto material, bendecimos la familia que vive en esa casa. Pero bueno, me pidieron ir a bendecir esa casa. Para ese entonces los sistemas de navegación satelital estaban todavía en su inicio. No eran tan comunes como ahora, que los smartphones tienen aplicaciones que se pueden usar de manera fácil y gratuita. Entonces, yo lo que hacía era tomar la dirección, colocarla en el internet, en MapQuest, imprimir las hojas, y me decía, cruce aquí, siga aquí, llegue allá, y finalmente me llevaba a los lugares. Y casi siempre funcionaba bien. Pero hubo un día que no funcionó bien. Pero no fue culpa de MapQuest, fue culpa mía. Yo cometí un error al colocar la dirección y en vez de colocar Avenue, coloqué Street. Entonces coincidía que allí, en esa parte de la ciudad, había una calle, por ejemplo, el número 18, vamos a suponer, que había Street, pero también Avenue. Entonces yo llegué a la calle equivocada, por ende a la casa equivocada. Yo iba vestido de sacerdote y cuando toco la puerta, era una familia hispana la que me había llamado, me abre un señor anglosajón. Entonces yo de ver su cara me sorprendo porque evidentemente me doy cuenta de que no es aquí. Pero cuando yo bajo mi mirada para ver el apellido de la familia y decirle, mire, yo soy aquí por una bendición, el Señor ni siquiera me dio tiempo, sino que me miró con odio y me dijo, goodbye, ¡plum!, y me cerró la puerta en la cara. Yo me sentí como una hormiga de pequeño. Fue humillante. Yo me sentí muy mal, porque ni siquiera me dio tiempo de decir por qué yo estaba allí. Él tal vez suponía que yo había llegado de manera irreverente a su casa sin haber sido llamado por él. Pero en realidad había sido un error. Y eso le puede pasar a cualquiera. Lo cierto es que, además de sentirme mal, el Señor me dio el don de que en ese momento yo reflexioné sobre algo muy importante. Y es que eso me ayudó a pedirle al Señor el don de la humildad. Eso fue un baño de humildad grande. Porque por lo general, como les digo, la persona a uno lo trata muy bien. Padre, qué bueno y todo. Entonces uno se puede malacostumbrar a esto. Se nos olvida que nuestro jefe, el que comenzó todo esto, murió en una cruz, clavado, por aquellos que días antes le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, de una manera fuerte, el Señor me hizo poner los pies sobre la tierra y decir, Óscar, no es porque tú seas bueno, porque cuentes chistes, porque le caigas bien a la gente, porque seas un gordito simpático, es por mí que tú haces lo que haces y eres quien eres. Y para mí es la gloria. Lo cierto es que ya llamé a las personas para terminar el cuento y no dejarlos con el suspenso.
Y me dijeron, no, padre, se equivocó, es la siguiente calle. Entonces llegué y ahí me recibieron muy bien y hasta café me dieron. Y creo que me invitaron a comer. Pero ese momento lo recordaré siempre porque, repito, es parte de lo que nosotros como cristianos debemos vivir por el llamado que hemos recibido. Y hay de nosotros si nos acostumbramos solos a ser tratados bien. También esos momentos de cruces son necesarios. Porque, repito, nos hacen ver que todo es por la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Por último, quisiera dedicar al menos unos 2 minutos a hablar de un tema muy importante. Porque dice acá el texto que los discípulos expulsaban a los demonios y los ungían con aceite a los enfermos para curarlos. Ungían a los enfermos con aceite para curarlos. Hay un sacramento en la iglesia que se trata de la unción y se llama unción de los enfermos. Antes era conocido como extrema unción, porque se solía administrar a las personas que estaban al punto de muerte. Desde, sobre todo, la reforma del concilio, o mejor dicho, la reforma litúrgica del concilio, esto cambió y ahora se administra a las personas que se sienten enfermas, algunas que se van a practicar alguna cirugía, reciben la unción. Se ha hecho más accesible, muchas personas tienen fe y afecto por ese sacramento, porque lo que busca realmente el sacramento de la unción es dar consuelo y fortaleza al enfermo en la enfermedad, en el dolor, en la prueba. Sin embargo, sigue habiendo también en muchas personas mucho desconocimiento de ese sacramento. Y por eso se pierden de las gracias que Él provee. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás, un amigo me llamó. Me dijo, padre, tengo un familiar que está por morir. Creo que es cuestión de horas, sino de minutos. Estamos en tal hospital, puede venir a verlo. Yo le dije, claro que sí, me tomé unos minutos y fui al lugar. Cuando llegué, él me recibió en la entrada del hospital y mientras caminábamos hacia la habitación, él efectivamente me confirmaba que era cuestión de minutos o horas para que el Señor muriera. Efectivamente murió en la noche de ese mismo día. Y yo supuse que todos estábamos en la misma página. Entonces, cuando llego a la habitación, saludo a los familiares, hago un gesto de acercamiento al enfermo y entonces comienzo el rito y agrego las siguientes palabras. Nos hemos reunido acá con fe y esperanza en la vida eterna para acompañar a nuestro hermano en este paso de la vida terrenal a la vida celestial y encomendamos su alma a la misericordia de Dios. Cuando yo digo esto, y usualmente yo lo digo en voz alta para que el enfermo escuche, los familiares comenzaron a hablar entre ellos. Y por supuesto que esa conversación entre ellos a mí me resultaba molesta porque no me dejaba concentrarme. Entonces me giré y les pregunté, ¿pasa algo? Y entonces me dijeron, padre, es que usted está hablando muy duro y tenemos miedo que lo escuche. Entonces baje la voz, por favor. Yo me molesté. Y me molesté porque en realidad no entendemos el sentido del sacramento. No entendemos el sentido de la vida eterna. Entonces, yo puedo comprender que los familiares estén en una situación muy compleja de despedirse de ser querido, sin querer dejarlo ir del todo. Pero si nosotros decimos creer en la vida eterna y en la resurrección, allí es donde esto se debe demostrar. Entonces, yo les decía, es una gracia que él tenga un sacerdote junto a él antes de morir. Es mejor que yo haya llegado temprano y no que haya llegado después de que murió. Si ustedes no querían que yo hablara y que él me escuchara, entonces me hubieran llamado después, no antes. Ahora, la idea es llamar antes. Y si es posible llamar cuando la persona está consciente.
Así como me pasó esto con este señor, años atrás me había pasado con otro señor algo muy bonito. Fíjense que ese señor sí la supo hacer y la supo hacer muy bien. Cuando los doctores le dijeron que ya iba a hospicio, él lo que dijo fue: yo quiero hablar con un sacerdote. Pidió a su familia entonces que me llamaran, pidió que le bajaran la dosis de morfina y todas estas cosas que lo hacían dormir, porque él quería estar lo más lúcido posible al momento de hablar conmigo. Yo me senté junto a su cama, él se sentó también, tuvimos una conversación de media hora aproximadamente. Él me contó sus miedos sobre esta vida y sobre la vida eterna, algunas inquietudes. Traté de aclarar lo mejor posible. Se quedó en paz. Al salir de allí, él mandó a llamar a su familia, habló con cada uno de ellos y 2 días después él murió. Pero este señor estaba consciente de ese momento, y por eso les digo que me gustó muchísimo haber estado con él, porque recibió el sacramento sabiendo que era sellar el pasaporte para la vida eterna, y no con el miedo de decir qué va a pasar después de aquí. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que en la iglesia podamos valorar el verdadero sentido y significado de la unción de los enfermos, que hagamos uso de él cuando sea necesario y que no le neguemos nunca tampoco a un familiar esa gracia tan especial. Porque si bien es cierto, nosotros queremos tener a nuestros familiares con nosotros toda la vida, en las manos de Dios tenemos que confiar que siempre van a estar mucho mejor que en las nuestras. Así sea.